Neptigo Uxana Yanaptapampi, Ukamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanaptapampiwa, Akawo Kichawi Uñanist Ayani. Cruceños cívicos arroban a Calvo y se declaran en emergencia. El comité afirma que hay una pretensión de aprender a su líder cívico y señala que en sus 71 años de vida institucional, ningún gobierno intentó apresar a algún cívico de esa región. Gremios de la prensa repudian amenaza de Evo y lo responsabilizan de posibles ataques a periodistas. Afirman que el exmandatario desconoce los principios y valores de la democracia. Arce y los alcaldes de capitales más el Alto se reunirán el martes por el plan de desarrollo. El presidente Arce ha aceptado la invitación realizada por la Asociación Municipios de Bolivia, que suman más del 70% de la población boliviana. La Fiscalía señala que denuncia contra exministro Kelkas con normativa vigente. Es denunciado por incumplimiento de deberes. Desde hoy comienza la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a grupos de riesgo. Dijo que la vacunación de refuerzo será administrada durante el mes de diciembre. Confirman realización del primer convite para el 5 de diciembre. Aclararon en conferencia de prensa que todas las actividades inmersas en el Carnaval de Oruro siguen en pie. Askil wakipanay la kuya kanaga may kutim paruntas niya ni kaluana yati uni kampi kutang kasina ukamagi panang kiu nya kiptanyari kun kamti krenje uni kahut ya si kayan kaha marikana kana yuka marikamu kumate yati uni kampi sarantanya taki. El 20 de marzo del 2013 COVID-19 usuho wala marikanakan wa yak usunaka unistai sasino wakamata pakinjini neka hayati apkaraki. Un escalofrío recorre Europa a medida que se conocen nuevos casos de la variante Omicron de la COVID-19. Alemania ya ha detectado 2, Italia y Bélgica 1. Holanda analizará las pruebas de 60 personas que han dado positivo tras regresar de Sudáfrica esta semana. Rusia ngaha markansi pescatun gamayani mineros merkachini neka uhiwanyari puri wayap khekan walta winaka irnaka uitokina uñinchestapata. 51 mineros muertos en accidente en una mina de carbón de la región rusa de Kemerovo. Los equipos de rescate reanudaron este sábado la búsqueda de los 35 mineros y 5 socorristas aún desaparecidos y declarados muertos. Reino Unido ngaha markansi kunekantaya waira walikan walta winakampi akamarkar uchikanchiraki. La tormenta Arwen ha dejado una estela de destrucción a su paso por el Reino Unido, donde al menos 2 personas han perdido la vida al caerles sendos árboles encima. Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron.
En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265,000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Más de 283,000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2,000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Más de 283,000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida. Itu urigan pisana de Kipuniani Altupata Americana alcaldesa Copa Pekinjirehut e Werekiwa Mahacha Plaza Héroes de Sincata Sutini acá tanyata que tiene catich a Juanacan Campisi Guayar Puro Juanacaru Camatas que Ukicho Unican Pila Canjasina.
Hoy recuerdo como si fuera ayer un momento muy duro por el que pasó el Alto. Ver caídos, ver muertos en la iglesia, ver jóvenes que tenían una vida por delante y ahora ya no están. Ver padres de familia que se ganaban la vida con las manos y ahora no las pueden usar. Jóvenes que podían ir corriendo y algunos no caminan. Así nos dejaron al Alto. Y por eso pedimos justicia. Y el día que yo vine a hacer mi campaña les dije que vamos a hacer un monumento para que toda Bolivia sepa que aquí estuvimos aguantando y aquí brindamos vida por recuperar la democracia. Conmigo no va a pasar eso, porque todos somos iguales. Por los que no votaron y votaron por mí, igual va a llegar las obras a sus zonas. Y esta es una de las primeras obras que estamos empezando con gestión pública. ¡Y que viva la ciudad del Alto! ¡El Alto de pie! ¡Jayaya el Alto! ¡Jayaya, hermanos del Distrito 8! Bueno, hermanos, hoy es un día muy especial. Es una muestra que la obra se está empezando a entregar en el Distrito 8. Bien claro han indicado los que me han antecedido, al Distrito 8 se le debe mucho. Nos sentimos orgullosos como poderoso Distrito 8 de Gómez del Alto Sur desde 2003. Hermana Eva, este es un justo reconocimiento a la lucha del 2019. De la misma manera, a la lucha por la recuperación de la democracia del 2020. Este monumento que hoy está aquí va a ser recordatorio no solamente para nuestras generaciones, sino para las generaciones futuras. El honor y la gloria a los caídos de Sencata. Gloria a nuestros héroes de Sencata. Itunigampi sa Nakibuniani marcha en defensa de la democracia kayu sa tawin ha ukampi sa walha markachina kau jikanchip kumaka pakinchina casa akatokin ha ex-presidente Morales markilperia ha mayira kiwa as kunin chawut kanya pakoya soyu markasano kamadet akhtauna kumanaki nyanga chawina kahani sarias pataki. Marchista con mucha energía, más presencia de todos los sectores sociales de Bolivia, muy contento. La patria es factor de unidad y esta marcha fundamentalmente para defender a nuestro gobierno nacional, Lucho, David, pero también para defender nuestra revolución democrática y cultural. Frente a que o campista kururekan ha kabakunas pokayo winigas kinikamo aho waina to kunekaru kun kanchia si akajas ki pokauna gambu chikanchiatan se sino akamata kanchaki. A personas que se han vacunado y en específico en el Departamento de La Paz de 12 a 15 años se ha llegado a 41.082 niños y adolescentes vacunados, mayores de 16 y 17 años 42.781. Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron. En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265,000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida.
Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2.000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Altupata Margarja, municipio Xangine, Gahama, edificio municipal, Utuakut, y Sawia Pria, Kamarkachina, Kia, Kapnak Chispana, ni Askin Hama, y Naka única Saria Chispan, Sino Kamata, Yatia Paraki.
informales. El señor claramente ha manifestado hace 2 minutos, esta no es una sede social, son previos de la alcaldía, puesto que nosotros habríamos dado en préstamo de comodato a Entel. Entel nos ha devuelto a ustedes, a nosotros, y según la planimetría que tiene el gobierno autónomo municipal del Alto, estos son previos municipales, que evidentemente tendrían que pertenecer a una área de cultura, como lo manifiesta, que deberían dar el municipio. Pero aquí estaban lucrando indecorosamente el señor Paco a los comerciantes, dan de las falsas ilusiones a los señores de que estos iban a ser propiedad de ellos, cuando no es así. Ellos pagaban, dan al señor Paco, lo estaban manifestando, él mismo. Maestro Quetraniu yo sabquita alcaldesa Copa Upana kay sa Colombia ngaha mercado saranyapa concejal Furu yo pahaniwa askin hamon amuikita kunya inchauna ku campis mayera kiwa aski pokauna ka kun kanchas nya paltupata marca. Ella ha solicitado este permiso para asistir a este evento, de manera que ha sido invitada, dice ella, y por lo tanto se ha elegido a un alcalde interino. Cristian Esteves sería el alcalde interino por estos 5 días, cuando en este momento la población lo que quiere es trabajo en nuestra ciudad del Alto, ¿no? Las cifras hablan. Hoy es la pandemia de los no vacunados. El 90% de internados en UTI no se vacunaron. En toda Bolivia aplicamos más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19. El 64% de la población vacunable ya tiene la primera dosis de la vacuna y el 56% tiene el esquema completo. Más de 265.000 adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron la vacuna en todo el país. 5 de 7 fallecidos eran personas no inmunizadas. Para no ser parte de la estadística, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueva el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. En el municipio de Yacuiba, Tarija, se entregó equipo médico de alta tecnología. En el municipio de Carachipampa, Potosí, fue inaugurada una planta de oxígeno medicinal que garantiza la producción de 2.000 toneladas de oxígeno líquido. En Sucre, una alianza estratégica público-privada puso en marcha la planta generadora de oxígeno con una pureza medicinal del 99%. En Santa Cruz, se realizó la firma de convenios para implementar 4 plantas de oxígeno medicinal en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco y Camiri. Con el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno en el hospital de tercer nivel de Villa Tunari, está garantizada la producción de oxígeno medicinal en el municipio de Cercado. Con este conjunto de medidas, garantizamos la salud del pueblo boliviano. Estamos saliendo adelante.
Más de 283.000 estudiantes serán beneficiados. Consejo aprueba ley del bono estudiantil con la presencia de la alcaldesa Eva Copa en sala de sesiones y miles de padres de familia movilizados respaldando la norma municipal. El pago será por única vez. Alcaldesa garantiza el bono de 300 bolivianos para cada estudiante y será pagado con recursos excepcionales. Somos un municipio inclusivo. En el Día Internacional del Hombre se realizaron actividades de concienciación mediante la entrega de material educativo y cursos de capacitación a servidores públicos municipales. Por una ciudad activa. Para mejorar la salud y la calidad de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres del Alto, la gestión municipal Renueve el Alto incentiva la práctica deportiva en sus distintas disciplinas. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte. Vacúnate y salva tu vida. Akaro kau kicau tuk teo kanya ni arumanti ku tanitas kanu kampi ya kaya teo ni kampi. Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa, akao kichawi uñañista yawaitana.